Segunda práctica de la primera fase. Procesos adaptativos celulares. Hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. Se va a ver también dos láminas que quedaron pendientes de la práctica anterior de acumulaciones intracelulares. Primera lámina, hiperplasia glandular y estromal de la próstata. Podemos observar aquí el tejido glandular, se reconoce sin problemas. La mucosa tiene pliegues. Podemos observar pliegues de la mucosa en el interior de las glándulas. Se trata de una glándula tubuloalveolar. Esta glándula consta también de un estroma fibromuscular, porque tiene fibras musculares lisas. Mayor aumento para continuar observando los pliegues papilares normales de la mucosa, el estroma fibromuscular. También se va a observar algunas glándulas dilatadas. Glándulas dilatadas con epitelio aplanado. Microscópicamente, la hiperplasia glandular y estromal de la próstata se observa de manera similar a lo que es una próstata normal o un tejido prostático normal, por lo que el diagnóstico no es fundamentalmente microscópico. El diagnóstico se hace en base al cuadro clínico, diversas manifestaciones de la compresión que realiza la próstata sobre la uretra prostática y el aumento de tamaño y peso de la próstata que se puede determinar por ecografía. Continuando con la observación de más campos. Una glándula con una dilatación leve, la secreción prostática, epitelio glandular con pliegues. Segunda lámina. Hipertrofia e hiperplasia de músculo liso en útero gestante. Se observa la hipertrofia e hiperplasia en el miometrio. Primero se va a mostrar el endometrio. El endometrio tiene una reacción decidual de tipo gestacional porque se trata de un embarazo. Se tienen acá algunas glándulas endometriales. Glándula endometrial también. Y la decidua gestacional, que es la reacción que sufre el estroma del endometrio durante el embarazo. Otras zonas para la observación de la decidua gestacional. Acá se puede, en este campo se puede reconocer una glándula endometrial y el estroma del endometrio que tiene la reacción decidual tipo gestacional. Esta zona corresponde ya a músculo liso uterino que tiene la hipertrofia e hiperplasia mencionada. Músculo liso miometrial propiamente dicho, que contiene la hipertrofia, es decir, las fibras musculares lisas aumentan de grosor y aumentan de longitud, y la hiperplasia, que significa aumento en el número de células musculares lisas del músculo liso miometrial. Mayor aumento para la observación de los cambios mencionados. Las fibras musculares lisas se tienen que comparar con el miometrio normal de un útero que no está gestando para observar el aumento de grosor de la fibra, el aumento de longitud y el aumento del número de fibras.
el músculo liso uterino se dispone en haces que discurren en distintas direcciones. Se puede observar aquí diferentes direcciones. Tenemos acá cortes transversales, cortes longitudinales de las fibras, y a este nivel cortes transversales. Mayor aumento, cortes longitudinales y núcleos redondos debido a los cortes transversales. Por este lado, las fibras musculares muestran un corte oblicuo. Otros campos. Para la observación del miometrio. Siguiente caso, queratosis seborreica. Lo que se va a mostrar en la lámina de queratosis seborreica es la hiperplasia de la epidermis. Aumento de grosor de la epidermis, es decir, hay un aumento en el número de capas de la epidermis debido a la proliferación del epitelio. Se puede comparar en esta zona el grosor de la epidermis normal. A partir de acá se puede observar aumento del grosor de la epidermis. Se tienen algunos quistes de queratina, algunos acúmulos de queratina en forma de quistes. Se puede notar sin problemas el aumento de grosor del epitelio. Mayor aumento. Primero se enfoca la epidermis normal. Epidermis normal, grosor normal, la dermis. Hay una hiperpigmentación de la capa basal también, quiste de queratina. Mayor aumento. Epidermis normal, hiperpigmentación de la capa basal, se nota la tonalidad marrón de la melanina. En este campo ya se puede observar el aumento de grosor de la epidermis, lo que significa hiperplasia de esta. Otro campo, un acúmulo de queratina, se denomina quiste córneo, aumento de grosor de la epidermis. Lo mismo que ha sido mencionado. En este campo también se observa el aumento de grosor del epidermis, quistes córneos o quistes de queratina. Se tiene también un quiste epidérmico de inclusión que se puede observar acá, sin mayor problemas. Un quiste bastante grande, lleno de queratina, se denomina quiste epidérmico de inclusión. Nuevamente, aumento de grosor de la epidermis. Se debe comparar con el área que presenta epidermis de grosor normal. Siguiente lámina, hiperplasia endometrial. Como sabemos, la proliferación del endometrio es una consecuencia del impulso estrogénico. Es normal en la primera fase del ciclo menstrual, se denomina fase estrogénica o fase proliferativa,
pero se tiene la segunda fase del ciclo menstrual en la que predomina la progesterona y se denomina fase luteal, en la que el endometrio deja de ser proliferativo y adquiere cambios de tipo secretor. Tenemos entonces endometrio secretor en la segunda fase del ciclo menstrual. La hiperplasia endometrial es una consecuencia de sobreestimulación estrogénica sin oposición de la progesterona. Ejemplo, ciclos anovulatorios. Si no hay ovulación, no se forma cuerpo lúteo. Si no se forma cuerpo lúteo, no hay progesterona, por lo que el endometrio queda bajo los efectos de los estrógenos por tiempo prolongados y el resultado es la hiperplasia. Microscópicamente lo que se va a observar son glándulas dilatadas, se tienen acá glándulas dilatadas, otros campos. Acá tenemos un artefacto, acá también, pero se puede observar las glándulas dilatadas de un aspecto apiñado y un epitelio de 2 o más capas. Epitelio de una glándula endometrial donde se observa 2 a 3 capas. A este nivel también otros campos. Epitelio de 2 a 3 capas, una dilatación glandular leve. Otros campos, dilatación glandular. Las glándulas tienen además un aspecto irregular. Mayor aumento. Esta glándula tiene evidentemente un epitelio de 2 o más capas. También prolifera el estroma. A este nivel se encuentra el estroma, que también prolifera junto con el tejido glandular. Siguiente lámina, atrofia endometrial. La atrofia del endometrio es un fenómeno opuesto a la hiperplasia. Es consecuencia de la deprivación de estrógenos, por ejemplo, por menopausia o por castración, es decir, extirpación de ovarios, generalmente por un tumor. Hay una deficiencia de estrógenos, por lo tanto, viene la atrofia del endometrio. Microscópicamente se va a ver lo opuesto a la hiperplasia, es decir, glándulas pequeñas con epitelio de una sola capa y estas glándulas van a estar espaciadas. En este campo tenemos acá una glándula endometrial, esta es otra glándula endometrial. Evidentemente los lúmenes glandulares son pequeños, aquí también. Otra glándula endometrial. El epitelio tiene una sola capa de células. Como se puede observar, tenemos una glándula, esta es otra glándula. Y acá tenemos epitelio de una sola capa. Otros campos. Esta también es una glándula, epitelio de una sola capa. La glándula se ve pequeña, el lumen se ve pequeño. Dos glándulas, esta es una de ellas y acá se tiene la otra. Siguiente lámina, metaplasia escamosa del cuello del útero. Se tiene que observar en las glándulas endocervicales. Las que sufren la metaplasia en el cuello del útero son las glándulas endocervicales,
por lo que se puede reconocer glándulas endocervicales normales en este corte de cuello del útero, en mayor aumento. El epitelio endocervical tiene una sola capa de células glandulares. Si observamos esta zona, acá ya hay metaplasia. Podemos comparar esta parte del epitelio con esta otra parte. Si observamos esta parte del epitelio, es glandular, una sola capa de células cilíndricas con vacuola de mucina, y acá vemos ya varias capas, poliestratificado, plano, no cornificado. Entonces, esta glándula endocervical a este nivel tiene ya metaplasia escamosa, mayor aumento, epitelio glandular normal, metaplasia escamosa como consecuencia de la inflamación crónica a nivel del cuello del útero, fundamentalmente en la unión escamo-columnar. Otros campos. Glándulas endocervicales normales, epitelio normal, cilíndrico, simple con vacuola de mucina a este nivel. Se observa ya la metaplasia escamosa. Estoy señalando orificios de entrada de glándulas endocervicales que tienen ya metaplasia escamosa. Bien. Epitelio endocervical normal, pero acá ya vemos un epitelio de varias capas. En esta glándula endocervical también se puede observar el epitelio poliestratificado plano no cornificado, que se encuentra en el lumen de una glándula endocervical. Mayor aumento, se puede ver ya el epitelio de varias capas, poliestratificado plano, aquí también, aunque tiene algunas células de morfología glandular. Nuevamente, glándulas endocervicales normales. Siguiente lámina, metaplasia glandular del esófago. Biopsia de esófago en la cual podemos reconocer áreas de epitelio escamoso y áreas de epitelio glandular. Epitelio escamoso normal en el esófago. Epitelio escamoso normal en el esófago, y por los costados podemos ver un epitelio glandular. El diagnóstico es simplemente metaplasia glandular. No se puede hacer un diagnóstico de esófago de Barrett porque no hay metaplasia intestinal. Epitelio escamoso normal del esófago, poliestratificado plano no cornificado y epitelio glandular. Y también tenemos glándulas. Nuevamente epitelio glandular. Pero este epitelio glandular tiene una característica, y es que presenta displasia leve. Podemos ver acá por lo menos 2 capas, 2 a 3 capas. Los núcleos son hipercromáticos, algo irregulares. Entonces hay una displasia leve.
Sabemos que la displasia es un trastorno de la maduración. Se puede observar fundamentalmente en epitelios, pero también se puede observar en otros tejidos, tales como la médula ósea, mayor aumento, epitelio glandular y epitelio poliestratificado plano no cornificado. Nuevamente, epitelio glandular. Áreas de displasia. Si observamos el epitelio, por lo menos 2 a 3 capas. Los núcleos tienen una irregularidad leve, también tienen una hipercromasia leve. Entonces hay una displasia acompañante. Otra área donde se puede observar displasia, acá, epitelio poliestratificado plano no cornificado, normal del esófago. Otra área donde se puede observar displasia. Por lo menos 2 o 3 capas, núcleos irregulares, mitosis. Acá también otra mitosis. Por este lado del campo, epitelio de 2 a 3 capas. Epitelio glandular, metaplasia glandular del esófago. Siguiente caso, gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal. Podemos observar acá el epitelio superficial de la mucosa gástrica y el epitelio glandular. Tenemos unas glándulas centrales que se pueden reconocer sin problemas. Estas son glándulas centrales, y esto es epitelio superficial, se llama también epitelio foveolar. También se puede observar la inflamación crónica. La inflamación crónica es llamativa. Linfocitos, células plasmáticas en la lámina propia. Pero también podemos reconocer algunos neutrófilos. La presencia de neutrófilos indica gastritis crónica activa. También se puede observar erosiones a nivel del epitelio, es una gastritis severa. Lámina propia con células plasmáticas, linfocitos y algunos neutrófilos. Viene a ser el estímulo para la metaplasia. En cuanto a la gastritis crónica atrófica, la atrofia en la mucosa gástrica significa disminución en el número de glándulas. Tenemos acá algunas glándulas, pero si se recorre la lámina, se va a observar que en la mayor parte de los campos que se van a enfocar no hay glándulas. Tenemos de frente la muscularis mucosa. Las biopsias endoscópicas solamente involucran la muscularis mucosa, no se puede tomar una biopsia a nivel más profundo de la muscularis mucosa por el riesgo de sangrado. Acá se tienen las células inflamatorias y se ve una ausencia de glándulas. Acá debería haber tejido glandular, pero encontramos muscularis mucosa y fibrosis con células inflamatorias. Entonces hay una disminución en el número de glándulas, lo que significa atrofia. En cuanto a metaplasia intestinal. La gastritis crónica, o sea, la inflamación crónica de la mucosa es el estímulo
para que se produzca metaplasia intestinal. O sea, cambio del fenotipo de las células que se encuentran en la mucosa. Normalmente se trata de células de una sola capa, cilíndricas con vacuola de mucina, pero aparecen en el estómago células típicas de la mucosa intestinal, tales como células caliciformes. Son estas células redondas de citoplasma de aspecto vacío, células caliciformes. Tenemos también células con chapa estriada, o sea, este borde absortivo, mayor aumento para la observación de la chapa estriada. Se puede observar acá la chapa estriada, que es típico de células del intestino, células absortivas. Mayor aumento para la observación de células caliciformes. Células caliciformes, este citoplasma redondeado de aspecto vacío, y células de Paneth, que son células también típicas del epitelio de intestino y tienen unos gránulos rojos, que en la proyección no se nota bien, pero aquí se observan unos gránulos rojos, células de Paneth, que son también células típicas del intestino. Voy a presentar dos láminas de gastritis crónica trófica con metaplasia intestinal. Esta es la primera lámina, la segunda lámina con el mismo diagnóstico. Podemos observar acá epitelio foveolar. Hay metaplasia intestinal, se pueden reconocer células caliciformes, pero acá se tiene ya la muscularis mucosa. Es decir, hay pérdida del epitelio glandular, prácticamente ausencia de glándulas. En esta parte del campo sí se pueden reconocer algunas glándulas. Se pueden reconocer algunas glándulas a este nivel. Este es el epitelio superficial o epitelio foveolar normal, células cilíndricas de una sola capa con vacuola de mucina. En otros campos se puede observar ya la metaplasia, pero la ausencia de glándulas. Esto ya es muscularis mucosa, esto es epitelio superficial o foveolar, que tiene ya la metaplasia. En este lado podemos reconocer todavía mucosa gástrica normal, pero a este nivel ya se ven las células caliciformes, lo que significa metaplasia intestinal. También se puede reconocer sin problemas la inflamación crónica. Nuevamente, epitelio gástrico normal, epitelio foveolar normal, metaplasia intestinal. Las células caliciformes, que no son típicas del epitelio del estómago, son típicas del epitelio del intestino. Cuando están presentes en el estómago se habla de una metaplasia intestinal. Otros campos. Aquí se puede reconocer una célula de Paneth con gránulos rojos y las células caliciformes, sencillas de reconocer por la forma redondeada y el aspecto vacío. Voy a presentar dos láminas adicionales que corresponden a la práctica pasada de acumulaciones intracelulares y extracelulares. La primera lámina que quedó de la práctica pasada es la presencia de acúmulo de hemosiderina. Se va a observar la pared de un quiste tiroideo con acúmulos de hemosiderina. Entonces, tenemos acá la pared fibrótica del quiste y a este nivel se puede notar el pigmento marrón de la hemosiderina. La hemosiderina es una sustancia que sirve para el almacenamiento de hierro en tejidos. Quiere decir que ha habido un sangrado antiguo. La hemoglobina se ha catabolizado y el hierro de la hemoglobina
se almacena como hemosiderina. A mayor aumento, esto es un artefacto, pero a mayor aumento podemos reconocer macrófagos con este pigmento marrón que ya he explicado de qué se trata. Pero un pigmento marrón puede ser melanina, un pigmento marrón puede ser también pigmento biliar tipo bilirrubina. Entonces, ¿cómo se podría probar que se trata de hemosiderina? Se tiene que recurrir a una coloración especial para hierro, tal como la coloración azul de Prusia, más aumento. Se tiene acá los macrófagos con este pigmento marrón, hemosiderina. Otro campo. Macrófagos con pigmento marrón, hemosiderina. La última lámina, colesterolosis de la mucosa de la vesícula biliar. En la lámina de colesterolosis de la vesícula biliar se va a observar macrófagos en la lámina propia que han fagocitado lípidos. Los lípidos proceden de la bilis. La bilis tiene lípidos tales como el colesterol y las lecitinas que insudan, o sea, penetran hacia la mucosa, y estos lípidos son fagocitados por macrófagos y permanecen almacenados en la lámina propia. La denominación de este proceso es colesterolosis. Se puede reconocer sin problemas los pliegues normales de la mucosa de la vesícula biliar, lámina propia, y tenemos también la muscular propia. Pliegues normales de la mucosa de la vesícula biliar, pero en la lámina propia se puede reconocer histiocitos de citoplasma espumoso debido a la fagocitosis de lípidos. Células de citoplasma amplio, núcleos centrales redondeados. Mayor aumento. Para el reconocimiento de estas células de núcleo redondeado, citoplasma amplio, de aspecto espumoso por la fagocitosis de lípidos. Otro campo. Esto es un artefacto de acá, pero acá por este lado sí se puede observar estos histiocitos con citoplasma espumoso por la fagocitosis de lípidos. Los núcleos son redondeados o ligeramente alargados. Tenemos acá el epitelio cilíndrico simple de la vesícula biliar. Con este último caso finaliza la segunda práctica de la primera fase.